En una desértica ladera, un grupo de paleontólogos descubrió un campo de batalla de 115 millones de años. Allí yacían 4 raptores mortíferos aplastados por una fuerza desconocida. Luego, otra pista. En la investigación de la escena, los paleontólogos, a pocos metros de la pandilla de raptores, encontraron los restos dispersos de otro dinosaurio. Pero este no era un raptor, era un voluminoso dinosaurio herbívoro llamado Tenontosaurio. Los tenontosaurios eran herbívoros gigantes que medían más de 2 metros de alto y pesaban mucho más de 1 tonelada. Más de 10 veces el peso de un raptor. Pero ¿cómo podían los científicos saber si el tenontosaurio estaba relacionado con los raptores? ¿Es posible que hubiera sido arrastrado por un torrente? Se puede recolectar mucha evidencia de una excavación con solo observar la geología, el tamaño, la forma e incluso la composición de las rocas que rodean los huesos pueden decir mucho. Si los huesos están enterrados en barro, arena o ceniza, la disposición de los huesos podría dar alguna idea de cómo el esqueleto llegó allí. Si fue arrastrado por una corriente o cubierto lentamente por la arena. En este caso, era evidente que los deinónicos y el tenontosaurio no habían sido arrastrados juntos, habían muerto juntos. Evidentemente, esto fue una riña. ¿Pero había más evidencia de un ataque de pandilla? A medida que excavaban más cerca de los restos esparcidos, encontraron alrededor de una decena de dientes de raptores entre los huesos. Esta evidencia decía mucho. El tenontosaurio estaba medio comido. Una de las evidencias que apoya la idea de que los raptores lo atacaron, aparte de todos los dientes rotos encontrados, es que los esqueletos de los raptores estaban completos, pero el tenontosaurio estaba a medio comer. Es un buen indicio de que no solamente lo atacaron, sino que también se lo comieron. El tenontosaurio estaba a medio comer, pero había raptores muertos por todas partes. Entonces, ¿quién se había comido al tenontosaurio? Es un misterio muy interesante porque 4 raptores muertos yacen junto a un tenontosaurio a medio comer. Los raptores murieron en la batalla. Entonces, ¿cómo pudieron comerse a la mitad de su oponente si había muerto? La respuesta es que estaban muertos antes de que se lo comieran. Una inspección más minuciosa reveló cortadas y tajos en los huesos, hechos por los dientes de raptores. Era la prueba de que hubo más de 4 raptores en la manada. 4 murieron en la batalla, pero otros sobrevivieron para matar al tenontosaurio y comerse parte de sus restos. Así se resolvió el misterio. 4 de los raptores murieron, pero solo eran parte de una manada más grande. Los otros miembros continuaron el ataque hasta que mataron al tenontosaurio. Lo sabemos porque dejaron sus dientes en la escena del crimen y se comieron la mitad del tenontosaurio. Por eso este caso es uno de los más importantes descubrimientos en América del Norte. Una manada de deinónicos habría sido una fuerza asombrosa, pero la evidencia en el campo de batalla demostró que el tenontosaurio no era indefenso. De alguna manera, este mató por lo menos a 4 raptores. Se movían a paso de tortuga, pero no eran para nada indefensos. Contaban con su magnitud y cantidad intimidante para disuadir a los depredadores acechantes. Su verdadera fuerza está en la capacidad de viajar en manada. Una manada de tenontosaurios tiene diferentes fortalezas. Puede arrollar a otros y matarlos. Para fortalecer más aún la estructura de la manada, viajaban ordenados por rangos. Una táctica militar todavía en uso. Cuando los dinosaurios caminan en manada son muy ordenados. La manada se divide en 3 grupos. En el grupo A están los líderes, que pueden ser tanto como 4 adultos. En el grupo B está la mayoría de la manada, los adultos saludables, los subadultos y los bebés. En el grupo C están los miembros más viejos de la manada, los dinosaurios enfermos, débiles o heridos.
Cuando caminan lo hacen en un orden específico. Grupo B al frente, A en el medio y C en la retaguardia. El grupo A siempre permanece seguro. Podemos ver manadas modernas que usan esta misma táctica que garantiza el éxito de la especie. Solo o en grupo, la mayor fortaleza de este dinosaurio residía en sus dimensiones colosales. Pero a pesar de su poder estratégico, el Tenontosaurio tenía dos debilidades esenciales. La primera era el pequeño tamaño de su cerebro. Una comparación del cerebro con el tamaño del cuerpo sugiere que estos dinosaurios no eran inteligentes. Pero en el combate, las cosas no son siempre lo que parecen. Los restos de los 4 raptores destrozados evidencian que el Tenontosaurio tenía formas de lidiar con estos agresores. La evidencia fósil sugiere que un peso impresionante aplastó a los raptores. Si el Tenontosaurio lo hubiera aplastado con la pata, creo que sus cuerpos se hubieran visto como tortillas porque todo el peso habría estado enfocado en esa pequeña área de la pata. Pero como sus cuerpos estaban relativamente intactos, creo que fueron destrozados por la cola, o más factible, fueron aplastados bajo el peso del animal. ¿Usaría el Tenontosaurio su macizo cuerpo para aplastar un raptor durante un ataque? Para ayudar a configurar cómo ocurrió esta matanza de pandilla, los paleontólogos comenzaron a armar escenarios de cómo los raptores apartaban un herbívoro. Probablemente acechaban a su presa, tal vez uno se paraba y examinaba para elegir al más débil. Quizá los hacían correr y alcanzaban al más lento, entonces se quedaban con este. Tal vez se turnaban para corretearlo y cansarlo. Cuando era suficiente, uno le brincaba a la espalda, el resto de ellos se les unía y era la muerte para ese Tenontosaurio. Sospecho que tal como los lobos, estos animales atacaban desde diferentes ángulos y tomaban el chance de acercarse cuando la atención del Tenontosaurio estaba en otra parte. Así que la llave al éxito era acercarse, rasgarle huecos, abrirle el abdomen, y mientras más de ellos atacaban, se debilitaba hasta que se desmayaba y entonces podían comer. Bajo el ataque de una manada de raptores, el rebaño de Tenontosaurios instintivamente se dispersaba. Al separarse del grupo, el Tenontosaurio solitario tenía que valerse de todas las armas en su arsenal, incluyendo el entorno. Creo que su principal modo de supervivencia era penetrar en un lugar en donde los atacantes no podían acercársele desde todos los lados, así que el camino más seguro era adentrarse en la vegetación densa, al bosque, para proteger sus flancos. Lucen más o menos aptos para defenderse porque tienen brazos, piernas, fuerza y una cola que parece peligrosa en términos generales. Así que creo que se valdrían de sus componentes de manera sucesiva, tan pronto los atacaban. Si un Tenontosaurio era atacado, lo más probable es que se volteara hacia su atacante. Si lograba mantener al atacante frente a él, probablemente el ataque no tuviera éxito. La mejor forma de protegerse de una manada de raptores era viajar en grupo, pero la seguridad no era la única razón para hacerlo. De hecho, la ciencia sugiere que estos migraban para escapar del hambre. Eran relativamente grandes y en grupo podían deshojar árboles que terminaban luciendo como si alguien con la podadora más grande del mundo hubiera arrancado todas las hojas a su alcance. El Tenontosaurio tiene una maravillosa dentadura perfectamente adaptada para triturar comida. Era una técnica tan buena que se mantuvo durante 70 millones de años. Cuando viaja en manada y migra en busca de comida, el Tenontosaurio no tiene idea de lo que le espera en el bosque. Cuando más de 900 kilos de puro músculo chocaban contra 68 de pura maldad, se daba un combate a muerte sobre este campo de batalla prehistórico, en donde gobernaban los asesinos en pandilla.